Buenos días, Canarias. Saludos de nuevo. Hoy es 25 de noviembre, día para la eliminación de la violencia de género, y hemos querido plantear un tiempo de debate constructivo para analizar algunos de los motivos que han llevado al creciente negacionismo de la violencia hacia las mujeres. Como saben, es el asunto central de la campaña de Radio Televisión Canaria de este año. El dato más reciente lo daba el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud del FAD, que cifra en un 20% el porcentaje de chicos jóvenes que niega la violencia de género y la considera además un invento ideológico. De todo ello vamos a hablar ya en nuestra mesa con nuestra delegada de Igualdad, Noemi Galván. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy queremos plantear esa discusión, un debate constructivo, como decían ustedes, sobre esos bulos fundamentales y también ver si estamos señalizando demasiado o culpabilizando demasiado a la juventud. Para hablar de todo ello nos acompaña ya en mesa Noelia Hernández, sexóloga y experta también en educación en igualdad. Jorge Hernández, de Hombres Canarios por la Igualdad, y también podemos saludar a Ana Lidia Fernández Layos, es experta en ciberviolencias, también investigadora de Deusto, de la Universidad de Deusto. Ana Lidia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidos a los tres. Queremos plantear y empezar, en primer lugar, reflexionando sobre en qué podemos estar fallando, si estamos fallando o no, habida cuenta de bueno, que no hay una única razón para los retrocesos. ¿Cuáles creen que están siendo las claves de algunos retrocesos en la juventud que estamos viendo, o si se está poniendo demasiado el foco en eso? Pues creo que una de las, porque como acabas de decir es multifactorial, es una cuestión integral, pero uno de los elementos clave es la ausencia de educación sexual integral activa. Hay muchos mitos todavía sobre lo que es la educación sexual y se está dejando un espacio para que los chicos, las chicas puedan construir su sexualidad, unas formas de relacionarse con los otros y con las otras de manera sana, positiva, ¿no? Y hay otros espacios como la manosfera, las redes sociales y demás que están ocupando ese espacio, ¿no? Entonces, esa falta de educación sexual yo creo que es uno de los elementos clave. Y entendiendo la educación sexual, Noelia, como la parte de la sexualidad y la parte emocional también, porque hay muchas veces que hay que aclararlo, que parece que cuando se habla de jóvenes estamos hablando de sexualidad, de prácticas sexuales, de lo físico solo. Claro, es que la sexualidad es una dimensión mucho más amplia del ser humano y las prácticas sexuales es algo muy concreto, muy chiquitito, ¿no? Cuando hacemos educación sexual estamos haciendo educación emocional, educación en valores y educación digital, que es súper importante. O sea, hoy en día el ámbito digital es el ámbito donde se mueve la juventud, no solo la juventud, sino todas las personas, ¿no? Entonces hay que acompañarlo de educación digital, ¿no? Y la educación sexual habla de consentimiento, de comunicación, de afectividad, de relaciones, de valores, es muchísimo más amplio. De hecho, yo llevo más de 20 años haciendo educación sexual y solo 3 veces he hablado de prácticas sexuales. El resto del tiempo hemos hablado de consentimiento, deseo mutuo. Jorge, desde tu punto de vista de nuevas masculinidades de ese trabajo, ¿qué crees que está fallando? Como decía la compañera, o sea, es multifactorial. Es verdad que, hilando un poco a lo que dice, esa cultura de cuidados en la que vamos creciendo los hombres, no solemos tenerla. Es verdad que poco a poco parece que bailando por ahí, pero es verdad que no hay ese trabajo preventivo emocional, incluso desde la primera infancia, ¿no? Que al final estamos ya sesgando, ¿no? Pues las niñas de una manera, los niños de otra, incluso en el deporte, en todos los ámbitos de la vida. Y es verdad que fallar, al final creo que hay una parte que es de señalar, sí, es verdad que los hombres tenemos que señalarnos entre nosotros de qué conductas pues no son, digamos, esas banderas rojas que no podemos asumir, pero después hay otra parte que también es decir, acompañar de dónde viene, por qué, de qué manera, cómo nos han criado, de qué manera a mí me han dicho que cuando yo me enfado realmente tengo que pegar un puñetazo, porque nadie me ha enseñado, ¿no? A decir, bueno, hay otra manera de validar esas emociones. Y ya cuando somos adultos, pues esa cultura de cuidado creo que es primordial, ¿no? Asumir pues la corresponsabilidad, la crianza, son todos esos aspectos y esos factores que creo que por ahí podríamos ir entrando, pero es difícil. Ana Lidia, la parte de violencia digital ha cobrado peso en los últimos años.
Hay una parte de creación de esos discursos a través de la machosfera, la manofera, si nos vamos a la raíz anglosajona del término. Todas esas comunidades de misoginia digital, ¿dónde tienen su origen? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que el espacio de Internet es un espacio privado, que en realidad está construido y diseñado por empresas con ánimo de lucro que no están pensando en que su interés sea el fomento de valores, sino su interés es meramente económico, ¿no? Y también hay un interés político, un interés ideológico, que lo que está buscando de alguna manera es retrocesos en materia de igualdad y en materia de feminismo. Y entonces, claro, se está invirtiendo muchísimo dinero en que lleguen mensajes muy misóginos, muy negativos a todo el mundo, ¿no? Y también a las y los jóvenes. Y la verdad es que están calando, porque claro, a la hora de invertir lo han diseñado de una manera que llegue psicológicamente en forma de eslóganes. E incluso ha ido como a la herida que existe, ¿no? En muchos casos en los temas de igualdad y en los varones, y que tiene que ver con en este momento en el que ha habido cambios, sobre todo en las chicas y en materia de igualdad y de relaciones afectivos sexuales, tienen que pensar en cuál es el nuevo modelo. Y creo que por eso es fundamental crear espacios donde podamos escuchar a las y los jóvenes y que puedan hablar sobre lo que les preocupa de todo esto. Es interesantísima esa perspectiva integradora, ¿no? Que al final parece que hemos utilizado a los varones para culpabilizar solamente, y cada vez más cobra peso en el trabajo en nuevas masculinidades, en esa integración y en analizar desde edades tempranas toda esa gestión emocional que les lleva a este asunto, desde luego. Seguimos hablando en la mesa, Noemí, pero si les parece es que a lo largo del día, de la jornada, se van a hacer pues muchos actos con motivo de este 25N, y vamos a irnos con nuestro compañero Jacobo González, que nos va a contar qué hay previsto en la isla de Fuerteventura. Buenos días. Buenos días, Canarias. Buenos días, Pilar. Pues sí, el acto principal, uno de los principales, será el institucional, organizado por el Cabildo, que empezará en poco menos de una hora. Está previsto para las 10:30 y ya se están ultimando los detalles. Y otro de esos actos principales será la manifestación organizada por la Red Feminista de Fuerteventura por algunas de las principales calles de Puerto del Rosario. Con nosotros está Lilian Concepción, ella es una de sus portavoces. Buenos días, Lilian. Buenos días, Jacobo, ¿qué tal? ¿Cuál es el recorrido que va a tener esa concentración, manifestación? Bueno, pues vamos a salir desde la subdelegación del Gobierno, subiremos por la calle León y Castillo hasta la Avenida de la Constitución, continuaremos por la Avenida de la Constitución hasta la rotonda del Centro Comercial, bajamos Profesor Juan Tadeo Cabrera y de vuelta otra vez a la subdelegación por 1 de mayo a leer el manifiesto. Será a las 6 de la tarde. Este tipo de actos son necesarios para concienciar a la población, ¿verdad? Sí, súper necesarios. Hay que concienciar, siempre decimos que esto es un problema estructural y que se resolverá de manera colectiva. Pues por eso a veces pedimos también a las instituciones autorizaciones para hacer labores de concienciación, y concretamente es triste que en un día como hoy, donde se van a hacer tantos actos institucionales con mucha política, con mucha hipocresía institucional, no nos hayan concedido aún el permiso para hacer la acción que queríamos hacer. Consiste simplemente en dejar cartas que remuevan un poquito por dentro a las personas que las lean y que sigan dejándolas en otros lugares para que esa acción continúe. Y bueno, no nos han autorizado todavía, la pedimos hace más de 10 días y bueno, pues hipocresía institucional es lo que vamos a ver hoy por todos lados, la verdad. Bueno, ahí queda esa reivindicación. Muchísimas gracias, Lilian, por habernos atendido. Hay que recordar que desde el año 2003, el año en el que comenzaron los registros, han sido más de 1.300 mujeres las asesinadas en España. En lo que va de año, 38, también 3 menores de edad. Aquí en Canarias, 2 mujeres que, bueno, perdieron la vida a manos de hombres. No hay que olvidar que son mujeres, no son cifras, son personas. Estaremos atentos a todos esos actos institucionales que se van a producir en la isla de Fuerteventura y también a esas acciones y a las manifestaciones en el resto del archipiélago. Gracias, Jacobo. Buenos días. Bueno, un día sin duda en el que bueno, pues el pueblo sale a la calle también. Sale a la calle. A mí hay un dato que me ha llamado muchísimo la atención, ese 20% de jóvenes que niegan la violencia machista, pero que además también crece el número de chicas que también lo niegan, que dicen que no existe. ¿A qué cree que se debe?
Bueno, yo tengo siempre como un enfoque más positivo y es verdad que hay un 20% de pibes que son más machistas que antes, pero hay un 80% de pibes que no lo son. Le das la vuelta a los datos, ¿no? Y el otro dato que está ahí dentro del mismo estudio es que las chicas son más feministas que antes, ¿no? Entonces, yo creo que quizás también los agentes políticos, los agentes de comunicación, los agentes sociales, tenemos una visión adultocentrista que tendemos a culpabilizar y a responsabilizar al piberío, ¿no? de las cosas que le ocurren, y ellos y ellas al final son simplemente ejemplitos, ¿no? de todo lo que les rodea, ¿no? Entonces yo creo que hay que reflexionar también sobre por qué un pibe tiene acceso, por ejemplo, a la pornografía y al consumo de pornografía, ¿no? Que es un elemento que también está ahí presente, ¿no? En lo que estábamos hablando antes. A lo mejor es que en su familia, en sus referentes, en su entorno también hay ese consumo, ¿no? Y son personas adultas, ¿no? Y de eso no hablamos, ¿no? Con lo cual no se hace prevención en ellos y en ellas, ¿no? Yo, desde el punto de vista, aunque muy de acuerdo con lo que dice la compañera, yo creo que al final que tengamos pibes más machistas tiene que ver también con ese contexto en el que se mueven esos adultos, y esos adultos al final les estamos señalando el privilegio. Les estamos señalando que la forma en la que siempre han sido, pues no está siendo la más adecuada, y ahí es donde creo que remover esa conciencia no es fácil. No es fácil desaprender ciertas cuestiones que has aprendido desde muy pequeño a ahora hacer otra forma, sobre todo porque al final no tenemos referentes que nos digan, pues, oye, así está, vas por buen camino, esto lo podemos hacer. Sí, hay compañeros que están pues siempre en la lucha diaria, pero como adolescentes no hay referentes feministas que nos digan, oye, pues esto, en la forma en la que estás creciendo, en la forma en la que tu estereotipo de género te está llevando, pues deberías de replantearte otra forma, ¿no? Y creo que por ahí pues va un poco el que haya ese aumento. Ana Lidia, también estás a pie de calle en esa formación en ciberviolencias digitales en prevención con chicos y chicas jóvenes. ¿Compartes un poco lo que comentan los compañeros en la mesa acerca de ese discurso adultocentrista? No sé si desde tu experiencia ves el vaso más lleno que vacío. Pues la verdad es que yo en mi experiencia sí que noto que en muchos casos, por eso cuando hablan de estos estudios es como, bueno, claro, si les preguntas directamente si existe la violencia de género con esa terminología, probablemente te van a decir que no, porque lo han escuchado en TikTok o porque incluso lo han escuchado en la calle o en sus propias familias o de algunos docentes incluso, ¿no? Porque es un discurso que ha ido calando. Pero cuando hablas con ellos y con ellas acerca del tipo de relaciones afectivo-sexuales, acerca de cómo relacionarse, si están de acuerdo en que agredan a una mujer o a una chica, qué opinan con respecto a la discriminación y a la misoginia online, están de acuerdo en que afecta mucho más la violencia a las chicas en el ámbito digital, que reciben mucha más presión estética, que están sexualizadas y en la mayor parte de los casos afortunadamente jamás van a estar de acuerdo con que se agreda a sus mujeres y chicas queridas, ¿no? Entonces yo creo que hay que profundizar en esto porque en realidad no hemos estado culpabilizando a los hombres. Lo que pasa que bueno, hay discursos que han querido llevarlo hacia ese lado. Lo que queremos es responsabilizarnos como sociedad para ver qué está ocurriendo con la masculinidad, con la crianza y con la socialización en la educación mayoritariamente de los varones, porque es verdad que no son todos, pero la mayor parte de los agresores son varones y es contra mujeres, y esto sí que todo el mundo esté de acuerdo. Entonces es muy importante que sí que vean esos referentes que comentaba el compañero, porque también hay muchísimos hombres que se relacionan de manera sana y que inundemos Internet de prácticas de ciberigualdad y de buenos ejemplos, en lugar de que puedan consumir solamente discursos de la manusfera. Pues muchísimas gracias a los tres, Noelia Hernández, Jorge Hernández, Ana Lidia Fernández Layos, gracias por acompañarnos y en definitiva nos quedamos también con esa lectura en positivo que debemos hacer desde una visión de adultos, de no estar permanentemente culpabilizando, y quizás lo que nos falta es apartar el ruido que suele surgir con la politización de esos discursos y centrarnos en lo verdaderamente importante como puede ser el acompañamiento a la juventud y evitar esos discursos. Bien. Gracias a los tres. Gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias.